Buenas noches, iniciamos nuestro video coaching con el peso dólar, retroceso en 15 minutos, creo que sigue siendo un retroceso comprable interesante, el gráfico de 60 minutos, subasta de compradores, el gráfico diario pues intentando cerrar por arriba de ese POC, cierra, aunque bueno, sigue en zona de resistencia visitando el pivote anterior, pero un cierre por arriba de esa zona o con una confirmación pues creo que podríamos continuar al alza. Bueno, por acá tenemos de nuevo peso dólar, el marco mayor, tenemos el gráfico semanal, muy interesante ese gráfico, tenemos una formación en P en este marco de tiempo, aquí tenemos la P, y en el gráfico de case tenemos también subasta de compradores, aunque estamos en zona de resistencia, pero de resolver ese nivel a romper los 1950, si falla esa zona, 1945, si falla, pues miren la fluidez y valle que tendría para ir a buscar la zona o la siguiente zona de alto volumen a precio. Bueno, y los test mínimo mayor en este momento en desarrollo, segundo mínimo mayor, tenemos el segundo mínimo mayor por arriba de boxes, gráfico semanal, el retroceso creo que ha sido comprable hacia la zona de alto volumen a precio y esto pues continúa con potencial alcista. Hace, bueno, algunas semanas hablábamos de esta corrección hacia esta zona y pues mientras no falle, mantenemos la hipótesis de posibles largos. Bueno, y Colcap, el escáner mostrando vela magenta, no descartamos una corrección un poco más profunda hacia los 1.749 en esa zona, lo que sería un nivel interesante para pensar en demandar nuevamente. Por ahora, subasta de compradores haciendo mínimos mayores en case. Bueno, y también mínimo mayor para preferencial aval. Sería un segundo mínimo mayor en desarrollo. Un movimiento que se extiende un poco en el gráfico semanal, ojo que ya tenemos magenta, nos indica niveles de sobrecompra, aunque bueno, el light ratio no nos dice mucho, ahí tenemos verde, sigue la pendiente positiva el gráfico mensual. Bueno, por ahora la subasta es de compradores, mínimo mayor en desarrollo en case. Bueno, y preferencial Bancolombia también, corrección, retroceso, comprable, mantenemos la hipótesis, miren el gráfico semanal, hablábamos de correcciones, retroceso hacia el POC, y ahí pues está desarrollando un mínimo mayor. Sigue, ojo con el gráfico mensual, sigue en zona de resistencia. Gráfico case, pues es a la espera de una corrección quizás un poco más profunda hacia los 1.30, perdón, hacia los 30, 2.16, esa zona interesante para pensar de nuevo en posibles largos. Ojo que es un mínimo mayor en este momento en desarrollo. Bueno, y BBC sigue en subasta de compradores, aunque el escáner en este momento mostrando velas grises, ojo que empieza a cambiar de tono. Ahora bueno, sigue la consolidación en semanal, pero esto sigue siendo bastante alcista. Miren la mensual, definitivamente es una formación en P por arriba de boxes. El marco mayor, esto tendría mucho potencial alcista mientras se mantenga por arriba de este nivel, ojo con este de 24.54, mientras se mantenga por arriba de esa zona, pues creo que simplemente largos, con potencial hacia los 30, bueno, poco macro ya, pero en realidad se ve bastante interesante para favorecer largos. Bueno, corrección profunda en Semargos, una formación en P en la mensual, en el gráfico case, bueno, ojo con esta zona, si falla, pues estaríamos cambiando de dirección, de sesgo, y pues estaríamos favoreciendo retrocesos hacia el pivot anterior, así que ojo con estos niveles, mientras se mantenga por arriba de esta zona, pues vamos a mantener la hipótesis de largos, de hecho esto es un posible o es un mínimo mayor en este momento, pero ojo con un fallo de esta zona, si falla ya saben, tiene potencial bajista. Cemex también por parte, bueno, gráfico case es un retroceso definitivamente comprable. Esto viene siendo mínimos mayores, sería su segundo mínimo mayor, un poco más profundo con espacio hasta esta zona. Esto creo que es un nivel interesante para demandar nuevamente Cemex. Bueno, y corrección para Canacol. Sigue siendo un posible mínimo mayor, pero vamos a tener algo de cautela. Recuerden, la mensual venimos de una ruptura al alza que falla. Miren esta formación aquí, consolida,
rompe al alza, falla, y ahora pues si falla este POC, esto tendría potencial bajista. Así que pero vamos a darle un poco más de tiempo. Creo que todavía puede ser un mínimo mayor, aunque estamos ya por debajo del punto de control diario, a ver si se mantiene en esta zona. Creo que esta zona es interesante para pensar en demandar, pero si falla, ojo con un fallo por debajo de estos niveles, porque podría o tendría mejor potencial bajista. Ojo que el navegador pues simplemente está favoreciendo cortos en este momento, potencial bajista. Continuamos con Canacol, gráfico case, velas rojas, el escáner favoreciendo cortos, aunque en niveles, bueno, extremos, aunque creo que todavía tiene espacio para corregir. Fluidez y valle en case hacia los 10.800, siguiente nivel de soporte. Cautela, los que vienen largos, mucha cautela. Por ahora el escáner nos empieza a favorecer cortos para dejar planteada la doble hipótesis. Por arriba de esta zona, 11.630, empezamos a favorecer largos nuevamente, pero mientras se mantenga por debajo de este clúster de niveles, esperamos una corrección un poco más profunda, cerca de los 10.800. Bueno, también corrección para Celsia, luego de una ruptura fallida en semanal, trata de romper el punto de control diario, falla, fluidez hacia este clúster de niveles, soporte a los 6.392, 6.370, 6.348, ese es el siguiente nivel de soporte para Celsia. Bueno, y también con concreto, bastante bajista ahora, por lo menos en case, luego de la consolidación, esto lo consideramos un movimiento lateral, pues se encuentra ahora por debajo de esa consolidación y con fluidez hasta este pivot, y pues luego de ese, pues miren la fluidez que tendría, así que cautela con largos, con concreto, con potencial bajista. Corficol, muy fuerte, el escáner sigue favoreciendo largos, los que vienen largos pues simplemente a gerenciar, la verdad, esto continúa con mucho potencial alcista. Bueno, Ecopetrol, ¿qué tal el escáner en Ecopetrol? Vela verde, desarrollo al alza, retroceso mínimo mayor, de nuevo el escáner, y ahí pues continúa al alza. Recuerden que este escáner estará en la plataforma de Bloomberg, así que bueno, esa es la nueva noticia. Ojo con las velas magentas, podría venir una corrección un poco más profunda. El I-ratio pues empieza a favorecer posibles retrocesos, así que bueno, con algo de cautela ahí creo que los que vienen largos a liquidar o por lo menos a gerenciar, no descartamos una corrección, aunque es un retroceso que podría ser un mínimo mayor para seguir favoreciendo largos, más o menos este sería el retroceso para seguir favoreciendo largos, mínimo mayor estaríamos buscando. De nuevo, Ecopetrol, retroceso, cambio de velas de magenta a tono a grises, o con este clúster de niveles 3463, 3447, si falla, pues soporte al 3413 o al 3380. Mínimo mayor en formación para éxito, retroceso, miren la zona, mínimo mayor, ahora esperando el escáner, la señal del escáner que empiece a favorecer largos con vela verde y pues tendría potencial alcista, nos dice la semanal, la mensual, bueno creo que estás resolviendo ese pivot con esa corrección, tendría pues una vez lo resuelva mucho potencial alcista. Preferencial Grupo Sura, cambiando de tono a gris el escáner, luego de favorecer unos largos interesantes, lo que está en algo de consolidación, ojo con este clúster de niveles, por debajo de esa zona favorecemos retrocesos, y bueno, mientras se mantenga por arriba de esos niveles, pues no descartamos más largos, aunque es una potente vela en la mensual, luego de una vela de rango amplio, hay dos, probabilidades, consolidación o posible retroceso. En este momento, lo que vemos en este mes, pues es una consolidación, aunque creo que llevamos muy poco, pero bueno, a esperar una oportunidad de calidad. El grupo Argos también cambiando de color, creo que viene corrección en algunas acciones Colombia, entre ellas grupo Argos, creo que podría venir un retroceso un poco más profundo, estaremos atentos, aunque se mantiene por arriba del clúster de niveles, miren donde cierra el día de hoy, por arriba de POC diario y semanal. Ahora estaremos muy atentos con estos dos niveles, 23.680, 23.526, si falla, pues fluidez,
tendría para hacer una corrección. Bueno, ISA también, corrección el día de hoy. Miren lo interesante del escáner y es que nos dice en qué momento podríamos estar gerenciando la posición o saliendo de ella. Miren la vela magenta. Aquí pues sería una posible, bueno, simplemente una señal para gerenciar la posición y definitivamente hacia el retroceso. Y aquí tenemos de nuevo la vela magenta y él termina siendo el retroceso pues el día de hoy. Creo que puede venir una corrección poco más profunda. Miren el light ratio también empieza a favorecer una posible corrección, además con divergencia. Así que con algo de cautela, ojo, el gráfico mensual que sigue siendo un doble techo en ISA. Miren el doble techo aquí. Ruptura fallida, de hecho, podríamos decir en semanal. Bueno, por el lado de Isagen, pues recuerden los datos que hay detrás de esta acción, fundamentales. Bueno, por ahora es una formación en B, simplemente nos ocupamos de la parte técnica y es una formación en B, en semanal bastante bajista y miren la mensual, es una vela de rango amplio y miren esa vela, lo interesante y es que envuelve toda una consolidación, miren todos estos meses en consolidación, bastante incertidumbre y ahora pues podríamos buscar esta zona. Por ahora marco mayor, semanal y mensual pues se ven bastante bajistas, así que tendría algo de cautela con este activo. Bueno, y mineros, miren el escáner, vela verde por arriba de boxes, ahí tenemos pues el desarrollo en mineros, vela también envolvente en semanal, esperando el cierre por arriba del punto de control para tener, bueno, quizás seguir planteando largos para la próxima semana. Vamos a ver cómo cierra el día de mañana, pero sigue siendo una resistencia bastante importante, punto de control mensual, además de la zona de alto volumen a precio. Bueno, y Nutresa por su parte tenemos vela magenta, ojo con la magenta, recuerden, es una oportunidad, no es para entrar cortos, ojo, los que ven la magenta como un corto o como un cambio, simplemente es un anuncio para gerenciar la posición si estamos adentro o para esperar una señal más contundente para tomar posición. Ojo con esa magenta, podría venir una corrección un poco más profunda, la mensual sigue siendo muy alcista, aunque en zona de resistencia, podemos hablar de hecho de un triple techo. La semanal pues también podría venir una corrección. Bueno, y tenemos a Preferencial Avianca Holding. Estamos esperando el cierre, o mejor, la ruptura de la consolidación. No sé si recuerdan, para los que han seguido este informe, bueno, hace unas semanas que me tocó realizar este informe, hablábamos de esperar una ruptura de por fuera de esta consolidación para favorecer una dirección. Y mantenemos la hipótesis, creo que aquí no hay mucha calidad, miren cuántas veces ha hecho la corrección luego de visitar ese nivel, por eso esperamos que rompa y cierre por arriba. Tiene potencial el gráfico semanal, pero esperando esa ruptura, a ver si esta semana lo alcanza a romper, porque tendría mucha fluidez al alza de hacerlo. Bueno, preferencial da vivienda también, movimiento que se extiende, no hay mucho que decir. Por ahora, eh, corrección, el gráfico case, el gráfico semanal, seguimos en una especie de doble techo. Bueno, y PREC es un máximo menor en case, resistencia semanal, resistencia mensual. La mensual se sigue viendo bastante alcista, es una P. Así que bueno, a esperar el retroceso y a tratar de buscar una entrada de calidad en case. Por ahora, digamos que el escáner no nos está favoreciendo hasta ahora una entrada, por eso pues simplemente creo que hay que darle tiempo. Bueno, y ahora PRE también consolidando. Mensual sigue siendo alcista mientras se mantenga por arriba de esta consolidación. Es importante que se mantenga por arriba de estos niveles. Es un clúster de niveles. Bueno, y ojo con el punto de control. Por arriba de este nivel, 22-22, creo que podríamos favorecer nuevamente largos. Ahí pasamos a los índices. Hoy corrección. Bueno, simplemente luego un movimiento que se extiende. Viene una pequeña corrección. Vamos a tener dato mañana de empleo, recuerden. Así que, bueno, vamos a esperar ese dato y estaremos muy atentos a la apertura. No descartamos que esos retrocesos sean comprables, esperando
una señal contundente para favorecer de nuevo posibles largos. Ahora, si viene la corrección, si rompe el punto de control diario, pues fluidez hasta el punto de control semanal 197. El Nasdaq también, corrección el día de hoy con espacio hasta los 98.80. Y por el lado del DIA también podemos hablar de ruptura fallida y ahora pues consolidando doble techo en semanal, de hecho, hace un doble techo semanal. Así que bueno, ojo con un fallo por debajo de los 169.68, si lo hace, pues fluidez y valle en el DIA. Estaremos atentos, recuerden mañana dato de empleo de la magenta en los financieros. Ojo también con este nivel, 23.31. Creo que hay cierta similitud en los marcos de case, en los índices, también en el XLF, o con esos puntos de control, sobre todo de los diarios. Si falla, pues la corrección creo que podría ser mucho más profunda. Energéticos liderando la corrección esta semana. Ya tenemos velas, el escáner ya está favoreciendo velas rojas y ya estamos por debajo del punto de control diario. Ahora, creo que el siguiente nivel de soporte sería más o menos cerca de esta zona. Por ahí estaría el siguiente nivel de soporte, 95.50. A ver si desarrolla ese máximo menor semanal. Tendría potencial, pero debería primero fallar la zona de alto volumen a precio. Bueno, y el petróleo, por su parte, hay mucho que decir. Parece ser un mínimo mayor en el gráfico case, por arriba de punto de control semanal, mínimo mayor para favorecer largos, así que atentos con ese 35 o 35 por arriba de esa zona, pues podríamos favorecer posibles largos. Y por último vamos con el oro, corrección también el día de hoy por debajo, ahora case por debajo de boxes. La semanal la veíamos bastante bajista, lo hablamos en los informes de la noche, los informes de Forex, fluidez hacia el pivot anterior, y el gráfico mensual pues sigue siendo también bastante bajista, así que por ahora oro, cautela con posibles largos. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Les saludo Luis Arias, nos vemos la próxima semana. Recuerden, preguntas, sugerencias en ingresarios.com, también pueden escribir en luis.arias323. Feliz noche, nos vemos mañana.